y yo les voy a contar un poquito pues de la experiencia que nosotros hemos tenido. Nosotros somos un equipo actualmente más o menos como de unos 16 profesionales. La mayoría somos psicólogos y tenemos un psiquiatra también. Y pues el trabajo que hemos venido desempeñando nos ha llevado a aprender muchísimo sobre la marcha, porque cuando comenzamos a trabajar el tema de salud mental en las empresas, yo siempre cuento el cuento de una amiga y yo le digo, usted me dijo eso, y ella me dice, no, jamás, ¿cómo se le ocurre? Ella es directora de recursos humanos, yo la quiero muchísimo, pero hace unos años yo le dije, ¿qué le parece el tema de salud mental? ¿Por qué las empresas no incursionan en este tema? Y ella se volvió y me dijo, usted sabe una cosa, entre nosotros menos sepamos de cómo está nuestra gente, mejor. Si alguien está deprimido, a nosotros no nos interesa saber. A nosotros lo que nos interesa es que esa persona pues haga su trabajo. Entonces, yo creo que para mí esa conversación con ella fue como uno de esos puntos de inflexión, como un hito, ¿verdad? Como una invitación a la reflexión de preguntarnos, bueno, ¿qué relevancia, qué beneficio podría tener para las organizaciones incursionar en este tema y también de otros temas que son delicados y que a menudo nos lo preguntan, como por ejemplo, bueno, ¿y hasta dónde? ¿Verdad? ¿Hasta dónde? Porque entonces de repente la empresa es súper responsable, son súper empáticos y terminan más bien eximiendo a la persona también de la responsabilidad individual. Entonces, la salud mental es un aspecto que siempre tiene que comenzar en primera persona como una responsabilidad individual, pero tenemos que tener claro que hay personas con diversidad de condiciones y de situaciones que no necesariamente saben o tienen la posibilidad de asumir esa responsabilidad. Y hay personas que sí. Entonces, dentro de esos procesos de acompañamiento, comenzamos a acompañar diferentes empresas en dos aspectos importantes. El aspecto preventivo, que ahorita lo vamos a hablar y que yo apuesto muchísimo a eso, a esa parte psicoeducativa, y también afortunadamente y desafortunadamente el aspecto paliativo, que es lo que más se da en este momento. ¿Qué es lo que se da? Tenemos una situación grave, tenemos una situación de emergencia, hay alguien que está diciendo que no está bien, o la jefatura detectó un cambio, hizo un comentario, entonces vamos a buscar un acompañamiento. Tenemos que tener claro que ese acompañamiento, que en la gran mayoría de los casos es muy efectivo y que tiene que ser proporcionado por profesionales en salud mental, con la salvedad, por ejemplo, de ese proyecto tan lindo de red de escucha que tiene VAC, ¿verdad? Que está muy bien estructurado para que sea una red de mentoría y no un servicio de salud mental que posteriormente pueda derivar a un servicio de salud mental. Pero una vez que se deriva, las personas encargadas de esa atención tienen que ser profesionales en salud mental. Y yo en esto soy muy necia y soy muy enfática porque de repente ahora en este mundo en donde todo el mundo es terapeuta y todo el mundo es coach y todo el mundo hace esto y lo otro, entonces se puede tergiversar de que realmente el profesional especializado en salud mental es el psicólogo y es el psiquiatra. Entonces, pues tomando en cuenta esto, definitivamente el desempeño de una organización no se mide solamente por la productividad, que este ha sido el enfoque que se ha sostenido, creo que hasta un poquito antes de la pandemia, sino por el bienestar de sus colaboradores y la relación con el entorno y la sociedad con la que opera. Entonces, de repente esto nos lleva a la pregunta de decir, bueno, entonces en una organización, ¿de quién es este tema? ¿De quién es este tema? ¿Es de recursos humanos? ¿Es de sostenibilidad? ¿Es de salud y seguridad ocupacional? ¿Es del comité de bienestar? Entonces, la respuesta que vamos a ir articulando es que corresponde a más áreas o a más departamentos que están implicados de los que uno se imagina. Por ejemplo, responsabilidad social, sostenibilidad, tienen mucha relación con esto. ¿Por qué? Porque al final el principal activo que tienen las organizaciones es su gente. Y alineándolo un poco con el tema del IPME, pues la afectación sobre la salud mental resta libertad a la persona
y la base del bienestar es la libertad. Entonces, no podemos seguir disociando esa fantasía que teníamos en los años 80 de recursos humanos, de decir, bueno, no, es que la persona es una, como me decía mi amiga, no, la persona es una en la casa y en la casa puede estar sufriendo violencia intrafamiliar, puede tener ataques de pánico, puede estar casi en una condición de internamiento psiquiátrico, pero cuando venga aquí al trabajo va a ser otra persona, cambia completamente y es absolutamente productivo. A mayor bienestar, mayor productividad, y eso ya ha sido comprobado. Entonces, tomando en cuenta pues esa fórmula, podemos hablar un poquito de cómo estamos actualmente y qué cifras tenemos aquí en Costa Rica que ya están investigadas, que ya están cuantificadas y que los temas que vamos a ver no son ajenos a las necesidades que ustedes han identificado en sus organizaciones. El motivo número 1 de consulta en este momento en el sistema de salud público y privado en psiquiatría y psicología es la ansiedad. Hay un tema paralelo que es la depresión, pero es muy curioso porque en la depresión probablemente tenemos un subreporte. Hay personas que pueden estar atravesando una depresión que no se dan cuenta que están deprimidas o que tienen una depresión de larga data, porque a veces nos imaginamos que la depresión es la depresión clínica nada más. Y decimos, no, una persona deprimida está metida dentro del cuarto, no se quiere bañar, pasa llorando todo el día. Bueno, sí, hay casos de depresión, cuando ya se considera una depresión clínica, en el que la persona puede llegar a ese nivel de deterioro. Pero ahora vivimos en la era de la depresión funcional, entonces podemos estar deprimidos y no darnos cuenta. Mientras que la ansiedad no disimula nada, la ansiedad entra botando la puerta, la ansiedad es contundente. Una persona que tiene un ataque de pánico no lo puede obviar. Entonces, ¿qué cifras vemos aquí? Hay estudios y yo les voy a mandar a través de Rebeca y de Horizonte Positivo, les vamos a mandar un paquetito de información. Entre ese paquetito de información les voy a mandar un artículo que yo redacté en una investigación que hice para un proyecto, para un curso de INCAE, en el que era precisamente el tema, y que reúne cifras que son muy actuales. Y también les voy a mandar otros estudios de caso que se han hecho alrededor del mundo. Hay una investigación que es la que ha liderado la UNA, UCR, UNED, Ministerio de Salud, y que nos da cifras muy actuales de la población costarricense. En los primeros 6 meses de la pandemia, la sintomatología depresiva había pasado de un 10% a un 60%. Imagínense ustedes eso, un incremento de 10% por mes en sintomatología depresiva es demasiado. Los temas de ansiedad en la población en edad productiva habían pasado de ser un 28% a ser de un 43% a un 50%. Y comencemos por la casa. De repente decir, bueno, ¿cuántas personas hay aquí? Estamos 11 en este momento. De estas 11 personas que estamos presentes aquí, por lo menos la mitad en este momento está atravesando por circunstancias relacionadas con ansiedad. Y hay pues otras cifras que también son alarmantes. Una, que es un tema muy sensible y que es un tema que tiene que sensibilizarse y que tiene que aprender a manejarse, es el tema de la autoeliminación, que está absoluta y totalmente correlacionado con la depresión. La cifra más elevada de suicidios consumados la tenemos actualmente en la población de 18 a 25 años, con una diferencia de 5-1 en hombres y en mujeres. Vean ustedes ese dato, qué interesante. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Se suicidan más los hombres? Sí. A nivel mundial estamos teniendo un suicidio cada 40 segundos, cifra que nunca antes habíamos visto. ¿Y con qué tiene relación esto? Tiene relación en gran parte con la socialización de roles de género que hemos tenido. ¿Qué podemos ver en la población masculina que está muy subreportado porque no tenemos cifras tan claras? Más abuso de sustancias, más tendencia a la violencia y más autoeliminación. Entonces, la proporción es de 5-1.
También tenemos otros temas que tienen una afectación grave en la salud mental de la población, como los que hemos venido hablando, ¿verdad? Temas relacionados con problemas económicos, temas relacionados con el sueño. Vieran ustedes el temazo que eso es, porque el reporte es 92% de la población adulta costarricense en este momento tiene problemas del sueño. La mayoría de ellos insomnio, o la mayoría de nosotros, debería decir. Si sacamos la estadística también aquí, nos vamos por mayoría. ¿Cómo puede un aspecto como el insomnio correlacionarse con el estrés o cómo puede correlacionarse con la salud mental? Es como un círculo vicioso porque el insomnio puede ser producto, por ejemplo, de una depresión o de un trastorno de ansiedad, pero a su vez lo alimenta y causa un deterioro importante en la vida de la persona. También tenemos otros temas que no están relacionados directamente con salud mental, sino más con salud física, pero que tienen una afectación de salud mental. Hay un incremento en trastornos psicosomáticos, ¿verdad? Que son todos los trastornos físicos que pueden exacerbarse o generarse a raíz de malestar emocional. No es que la persona se los esté imaginando, ¿verdad? Pero en medicina de empresa, este es el paciente policonsultante, que seguro el médico de empresa dice, ¡ay, otra vez! Esta semana, la semana pasada con una gastritis, ahora con un dolor de cabeza, ahora. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto le cuesta esto al sistema de salud y cuánto nos cuesta también no poder detectar que todo eso que sí se está manifestando físicamente, pues puede tener un trasfondo emocional o puede estar relacionado con estrés? El tema del estrés es otro tema bastante amplio. El año pasado y antepasado enfrentamos un estresor atípico, y es atípico porque no es como los que estamos acostumbrados a enfrentar, que viene, se queda, pero luego se va, sino que este es un estresor que se quedó de forma permanente, que es la pandemia, y en este momento la cifra de burnout que tenemos es ya consolidada, 2 de cada 10 ticos, pero además tenemos otros en fila que están ya en fase de agotamiento y que pueden fácilmente entrar en burnout. Entonces, esas son algunas de las cifras que podemos dimensionar actualmente, y esto nos lleva a una pregunta súper importante y que tiene relación con lo que ustedes estaban comentando de las iniciativas que se toman en la mayoría de las organizaciones. Entonces vamos a decir que desafortunadamente en este momento estamos más en lamentar que en prevenir. ¿Por qué estamos más en lamentar? Porque encendemos las alarmas cuando ya hay un malestar importante, cuando ya se ha incrementado el nivel de riesgo o cuando esa persona ya ha desarrollado lo que se llama comorbilidad, que aplica también en la salud física, ¿verdad? Por ejemplo, en trastornos crónicos, y uno dice, bueno, puede haber comorbilidad de un paciente diabético y además es hipertenso. En salud mental sucede lo mismo, vemos comorbilidades. Entonces, por ejemplo, una persona que comienza a tener o a desarrollar un trastorno de ansiedad y se aguanta o espera que se le pase, ¿verdad? De repente estoy esperando que se me pase, estoy esperando que se me pase, estoy esperando que se me pase. En lugar de pasarse, lo que suele pasar es que el cuadro se complica. Y además de desarrollar un trastorno de ansiedad, entonces también se desarrolla una depresión. La palabra trastorno mental es una palabra que nos da mucho miedo, ¿verdad? De repente cuando decimos, uy, los trastornos mentales, nos asusta hablar de trastornos mentales porque erróneamente los hemos vinculado con la locura. Y bueno, los trastornos mentales graves o los trastornos mentales críticos pueden afectar a una parte de la población, pero es mínimo, si lo sacamos estadísticamente y a nivel mundial, pues es un montón de gente, pero generalmente los trastornos mentales graves no afectan a la mayoría de la población como lo creemos, ¿verdad? ¿Podemos desarrollar trastornos mentales? Sí. ¿Cuándo? Sin que sean graves. Cuando yo comienzo a tener síntomas de ansiedad, no me trato a tiempo. ¿Y en qué momento entro en la zona de trastorno? En el momento en el que ese malestar se vuelve más intenso, más frecuente y comienza a modificar las pautas de mi vida, de mi equipo de trabajo, de mi familia, y tiene una afectación sobre la productividad de la persona. Ahí estamos en esa línea. Entonces, todo lo que hagamos antes de eso
antes de llegar ahí tiene un enorme valor y se llama psicoeducación. Entonces, esta psicoeducación que deberíamos de recibirla desde que somos chiquititos, ¿verdad? Desde ojalá desde el kinder, no la recibimos a menudo cuando estamos pequeños y esta psicoeducación es una herramienta muy importante porque si las personas logran tener un conocimiento básico acerca de la salud mental, logran tener herramientas de autoconocimiento, las personas que tienen personal a cargo aprenden de este conocimiento técnico y desarrollan, por ejemplo, estrategias para aplicar dentro de la organización los primeros auxilios psicológicos, que ahorita podemos hablar un poquito de esto. Los primeros auxilios psicológicos son una serie de pautas que ya son conocidas a nivel mundial y son enfáticamente recomendadas por la OMS y por la OPS, que son una serie de pasos muy sencillos que cualquier persona puede aprender y puede entrenarse y que nos brindan una orientación, por ejemplo, para mandos medios, para jefaturas, para brigadas de emergencia, que nos dicen que, bueno, si una persona llega a buscarme y me comienza a contar todo esto que le está pasando, es natural que a menudo yo no sepa ni qué decirle, ¿verdad? O que puede inclusive caer en malas prácticas sin querer, ¿verdad? Asumiendo esa persona de una codependencia, entonces de repente ya la persona me mandó 3 mensajes porque está al borde de un ataque de pánico y soy yo el que lo tengo que rescatar. Eso pasa muchísimo y pasa muchísimo con una muy buena intención. Los primeros auxilios psicológicos me permiten desde mi organización brindar una escucha activa, hacer preguntas adecuadas para dimensionar el riesgo, tomar acciones concretas tomando en cuenta pues los protocolos y los recursos internos que existan en la organización, así como las redes de apoyo externas. Entonces, definitivamente, como en la salud física, la apuesta más importante que tiene que irse madurando es el tema de la prevención, es el tema de la psicoeducación. Y esto opera en muchos niveles. A veces en una organización no se presenta el tema como salud mental. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos haciendo un proceso de entrenamiento en una empresa médica con supervisores y líderes para desarrollar aptitudes de comunicación, de autogestión, de liderazgo afiliativo. ¿Tiene eso que ver con salud mental? Contundentemente sí. No solamente tiene que ver con la salud mental de las personas que están en el proceso de entrenamiento. Tiene que ver con las condiciones y las destrezas que ellos desarrollan para poder atender también a sus equipos de trabajo. Entonces, ese proceso preventivo tiene que darse en una maduración a mediano o a largo plazo y lo que pasa es que esas buenas iniciativas bien intencionadas, muy puntuales, generalmente nos frustran porque no tienen el alcance que esperamos. Uno dice, pero ¿cómo? Si el año pasado nosotros hicimos 10 charlas y convocamos a la gente todos los días. Y eso está muy bien, pero no puede ser eso solito, no puede ser eso solito, así como no puede ser solito tener a disposición una consulta psicológica, porque la consulta psicológica va a cubrir una parte y que ojalá pueda tener en esa parte de cobertura, garantizando la confidencialidad obviamente, pero ciertas características que le den a la empresa cierta trazabilidad en la información. Se refiere a esta persona, tiene que haber alguna ficha de epicrisis en donde no se revelen mayores detalles, pero hay una ficha en donde podamos hacer constar, bueno, esta persona se refirió al programa de salud mental, recibió tantas sesiones, luego este expediente se fue para la caja. Entonces, todo eso es muy importante, no solamente para velar por la salud mental de la persona, sino también para proteger a la empresa, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar por qué es que tenemos que documentar y que resguardar también a nivel organizacional todos esos procesos que hacemos y poder decir, vea, bueno, fulanito, ok, esto fue lo que se hizo, inclusive a veces hay en salud mental pues que reacomodar roles, ¿verdad? O modificar un poquito las tareas que esa persona está haciendo y esto es lo que nosotros como empresa hemos hecho. Esto es muy importante de tenerlo documentado. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Surge alguna pregunta o comentario hasta este momento?
Nada más, Laura, una pregunta. A nivel, vamos a ver, regulatorio, normativo a nivel país, ¿ya existen normas, por así decirlo, dirigidas específicamente a esta área? Vieras Me quedaron que en mente, digamos, porque no sé. sí, vieras que yo tengo, bueno, tengo conocimiento de dos. Una es la ley de salud mental, que es algo que todavía no está, o sea, está en construcción en este momento y lo están construyendo diferentes actores, entre ellos está el Colegio de Psicólogos, ¿verdad? Pero es una ley que ya está redactada, pero todavía no ha sido aprobada. Pero sí, lo que ya está vigente es el tema de riesgos psicosociales laborales. Y eso es muy importante porque, eh, por ejemplo, si yo tengo un malestar, yo tengo un burnout, por ejemplo. Entonces yo en mi empresa digo, yo me estoy sintiendo mal, yo no logro hacer el trabajo, yo necesito ayuda. ¿Qué es lo que corresponde? Lo que corresponde es que la empresa, a través de los servicios que tiene, que puede ser perfectamente comenzar por medicina de empresa, diga, ok, nosotros le vamos a prestar atención a este caso para darle la ayuda oportuna. En esa parte de ayuda oportuna, por supuesto que hay una parte que corresponde a una persona. Y te voy a poner un caso complejo para poder entender esto. Por ejemplo, un chofer que tenga, que sea enfermo alcohólico, ¿verdad? Y ahí es hijo de pucha, ¿verdad? Ahora sí se nos embarrialó todo. ¿Por qué? Bueno, porque no lo puedes despedir por esa causa, ¿verdad? Pero tampoco puedes permitir que una persona que está alcoholizada pues maneje un camión de la empresa y que pueda cometer un daño mayor. Entonces, ahí es a donde viene esa delgada línea, ¿verdad? De hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa y cuándo comienza la responsabilidad de la persona. Pero la empresa tiene que brindar la ayuda o el apoyo oportuno para que esa persona pueda hacer bien su trabajo. Si eso no sucede, esa persona podría, y ha pasado, y está pasando, y va a pasar cada vez más, esto lo tenemos que tener muy presente, esa persona puede acudir al INS y decir, es que yo estoy así a causa de mi trabajo, y eso es lo que se llama riesgos psicosociales laborales, ¿verdad? Así es como lo define la OIT como factores que tienen que ver con la naturaleza, el trato, los roles, las competencias relacionadas con mi trabajo que pueden ser factores de riesgo para mi salud mental, ¿verdad? Entonces, esa línea de riesgos psicosociales laborales a mí me parece que es un tema y vieras que muy pocas empresas lo conocen así, lo manejan al dedillo, pero yo creo que es un tema que es importantísimo de informarse, ¿verdad? Y por eso yo les decía lo de documentar, ¿verdad? Lo de documentar y tener trazabilidad, inclusive en la referencia de casos. Los psicólogos tenemos pues nuestros expedientes clínicos y si referimos a psicología, el psicólogo tiene el deber de tener su expediente y de tener la epícrisis de esa persona, pero también hay una parte que la empresa debe de conocer sin violentar la confidencialidad para que la empresa, en caso de que haya un riesgo psicosocial laboral, pueda decir, esto es el debido proceso que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso del chofer que te decía, que es un caso extremo, bueno, nosotros lo conducimos a medicina de empresa, se le mandó a psiquiatría, se le refirió al IAFA para que haga un proceso, se le hizo un cambio temporal de rol para que no maneje maquinaria ni maneje camiones, ok. Todo eso se hizo, sí, está documentado, sí, mire, aquí está. Entonces ahí, en esa línea nos estamos protegiendo. Perdón, María Jesús. Y esta normativa de riesgos psicosociales laborales es generada a través de ¿qué entidad gubernamental a nivel país? Vieras que no te puedo dar esa respuesta. Te la puedo buscar de dónde viene, pero sé que se gestiona a través del INS. Sé que es el INS el que, digamos, a donde se procede con la denuncia, el INS acude, dice, ustedes tienen una demanda por riesgo psicosocial, hace una investigación y en esa investigación es a donde hay que estar muy bien documentado para poder saber cómo podemos responder a nivel de empresa.
Claro, claro. Entonces, Sí, ellos ejecutan, ¿verdad? En el momento, pero bajo una norma establecida como si fuese una ley o un lineamiento puntual. El tema es quién genera esos, qué entidad genera esos lineamientos, ¿verdad? Usualmente uno sabe que es a nivel legal o a nivel del Ministerio de Trabajo, la INTE o, ¿verdad? Todo lo que pueda existir. Pero, ok. creo, pero me voy a dejar de tarea averiguarte muy bien de dónde se genera la directriz, pero creo que opera Ministerio de Trabajo y el INS. Ok, Creo que son ambas entidades las que están involucradas. súper, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces en esta atención de casos críticos hay varias cosas importantes. Lo primero es poder contar con un sistema eficiente a nivel interno que cumpla con derivar ese caso hacia la entidad correspondiente. A veces hay casos, o la mayoría de las veces, para no asustarnos, pues con solamente tener un seguimiento psicológico y un acompañamiento, hay buen pronóstico porque no es un caso que está tan crítico. Pero si es un caso crítico, es muy importante dentro de la metodología de primeros auxilios psicológicos que nosotros como empresa podamos contar con una serie de pasos y con un protocolo interno estructurado para decir, ok, primer nivel se deriva a medicina de empresa. Ok, el médico de empresa entonces comunica, ¿verdad? Porque eso es todo un tema también, ¿verdad? De repente refieren un caso y es atender porque la colaboradora llegó llorando al consultorio médico. Entonces se deriva a psicología y de repente cuando uno abre, a la pucha, de hay un intento de suicidio ayer. Entonces, a veces esos casos son casos complejos y no se dimensionan así desde el principio. O hay casos de violencia intrafamiliar, nos ha tocado mucho atender casos de violencia intrafamiliar y ahí el panorama se nos vuelve mucho más complejo porque entonces de repente la persona te dice, a menudo mujer, es que estoy amenazada de muerte. Entonces, no podemos permitir que esa persona hoy regrese a su casa porque hay un riesgo contra su vida. Y aquí, entonces, hay que ser muy ágiles y cada empresa tiene que ir estableciendo cuáles son sus vías de apoyo para decir, ok, entonces aquí derivamos de una vez a psicología, la psicóloga tiene que hacer una valoración de riesgo, esta psicóloga tiene que intervenir para generar una red de apoyo, tiene que intervenir para tener conocimiento legal, para acudir al INAMU, para empoderar a la persona para hacer una denuncia. A veces la empresa tiene que ir más allá y nos ha pasado con empresas que son muy responsables y muy caring, digamos, con su gente, que inclusive les dan un lugar para quedarse durante varios días, ¿verdad? Entonces, esos son casos complejos que nos pueden llegar a pasar. Yo diría que lo más complejo que puede llegar a suceder en salud mental son tres cosas. Que haya una pérdida de la cordura o una desconexión de la realidad, ¿verdad? Que eso se vendría a dar en casos en donde hay crisis psicóticas o situaciones, por ejemplo, como una bipolaridad no diagnosticada, que puede llegar a tener como esa delgada línea de inclusive producir alucinaciones, pero sobre todo los casos en los que hay un riesgo para la vida propia o para la vida de otras personas. Entonces, en esos dos casos críticos, tenemos que estar bien preparados para decir, ok, procede así y luego procede esto y luego procede esto y luego procede esto. ¿Hicimos nosotros como empresa todo lo que podíamos hacer? Sí lo hicimos. ¿Estamos siendo como empresa un factor protector de la salud mental de nuestra gente o estamos siendo un factor de riesgo? Entonces, esa es una pregunta que nos debemos de hacer. Yo les comentaba, y bueno, eso es una percepción mía, ¿verdad? Pero quisiera transmitírselas, que a veces el tener un psicólogo de planta es contraproducente, ¿verdad? Porque nos hemos topado con gente que, por ejemplo, busca el servicio de salud mental y nos dice, es que es que el psicólogo es un compañero más. Entonces yo voy al comedor y veo al psicólogo y veo al psicólogo hablando con el jefe y nos han contado casos inclusive de donde el psicólogo muy mal como para denunciarlo, pero termina rompiendo la confidencialidad y termina en la consulta de una persona conversando acerca de los temas de otra, ¿verdad? Entonces yo siempre cuestiono la conveniencia de que quien atiende la parte de salud mental sea parte del staff. ¿Verdad? Creo que lo más recomendable es que sea una persona que esté o un equipo profesional
que pueda estar fuera de no ser parte, no ser un compañero más, digamos, de la organización. Entonces, bueno, ese quería comentarles eso. Dentro de esta misma línea, ha sucedido algo interesantísimo con la pandemia y es parte del paquetito de información que les voy a mandar y ahí lo voy a apuntar para que no se me olvide. Han habido varias investigaciones que se han hecho a lo largo de la pandemia y hay una muy interesante de Accenture en donde se abordó a más de 15,000 personas de muchas industrias diferentes y se les hizo una pregunta clave. La pregunta clave es, ¿qué necesitas de tu organización y de tus líderes en este momento? Y les voy a contar cuál fue la respuesta. Se resume a una sola palabra: confianza. Vean ustedes qué interesante. ¿Y en qué sentido confianza? Confianza en primera instancia en que mi organización va a poder adaptarse a las nuevas circunstancias y va a poder sobrevivir en el contexto de la pandemia, que yo no me voy a quedar desempleado, sino que más bien vamos a evolucionar. Pero confianza en que mis necesidades como individuo sean tomadas en cuenta y que mi bienestar sea un factor primordial para la organización. Y aquí podríamos hablar muchísimo porque estos temas son muy amplios, pero por ejemplo, si hay una diferencia entre las generaciones más jóvenes, sin ponerles un nombre ni una letra, ¿verdad? En las que un factor determinante para quedarme en una empresa o no puedan ser los valores de la organización, la importancia que se le da a la salud mental y el balance vida-trabajo. Y hay gente mucha gente y cada vez más para la cual eso no es negociable, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de las necesidades. Estas dos pirámides que vemos aquí, me imagino que ustedes conocen muy bien la primera, es la pirámide de las necesidades básicas de Maslow. Nos dice que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades, aquí en China y en todo lugar. Y esas necesidades comienzan por ser las necesidades básicas: alimento, abrigo, salud. Después pasamos a las necesidades de seguridad y del tercer espacio para arriba vemos que esas necesidades se empiezan a convertir en cosas más afectivas, más relacionales, más abstractas. Necesidades de afiliación, necesidades de empatía, de reconocimiento, y todo esto está ligado con el bienestar. Entonces, dentro de esto, y lo que les contaba de esta investigación que se hizo con respecto a la confianza, se ha modificado esta pirámide que tiene un montón de tiempo que existir para aplicarla a las organizaciones. Y para saber que dentro de las organizaciones las necesidades han cambiado también. Si viéramos esta pirámide de hace algunos años, pues la primera parte es el cumplimiento, ¿verdad? Usted haga su trabajo y ya. Eso es lo que corresponde. Y muchas organizaciones, cuando comenzó la pandemia, comenzaron a correr para cubrir las necesidades de la población, pero se quedaron en los dos primeros escalones. Y eso todavía se mantiene. Ah, no, nosotros en salud y seguridad ocupacional y nosotros somos una empresa responsable porque nosotros hicimos horarios escalonados, les ofrecimos a las personas mascarillas, hicimos un protocolo de lavado de manos, los mandamos para la casa. Todo eso está muy bien y es parte de lo que había que hacer, pero no alcanza porque estamos en el nivel de bioseguridad. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahora? Comenzar a pasar a nivel organizacional a los niveles más altos de esta escala. ¿Y qué es lo que provoca, por ejemplo, que pasemos a los niveles más altos? Y ahí vemos permanencia, pertenencia, engagement. Mucho de lo que provoca eso es sentir que yo como individuo soy valorado y soy visible en mi organización. Así sea una organización de 10,000 personas. Y gran parte de esto pasa por solventar las necesidades relacionadas con bienestar, con libertad y por supuesto con salud mental y emocional. Y esto nos lleva a una pregunta. Bueno, ¿y qué pasa si no hacemos nada? Hay muchas empresas que están ahí en ese nivel de maduración que yo les decía al principio. Ese cero. Ese cero es, no queremos saber, no nos importa, no tiene nada que ver con nosotros. Y el uno es, bueno, no estamos convencidos, pero tenemos que cumplir por legislación.
Entonces, ¿qué pasa si nos quedamos ahí? En este sentido, no hay mucha investigación al respecto, aunque sí la hay. Yo les voy a mandar algunos artículos de investigaciones que se han hecho en otros países, porque lamentablemente, como en salud mental, la procesión va por dentro. A veces nos hacen falta indicadores para saber que los programas son exitosos y que hay un verdadero impacto más allá del reporte que dice la persona. Pero muchos de esos indicadores, si los vemos a un nivel macro, podemos asegurar que si no hacemos nada, vamos a perder. Y esa pérdida no solamente se refiere a las pérdidas humanas, se refiere a pérdidas económicas. Entonces, esta es la fase de convencimiento que hay que tener desde la cabeza para decir, bueno, ¿y cómo perdemos? Bueno, perdemos porque si no nos ocupamos de este tema, tenemos rotación, perdemos curvas de aprendizaje porque resulta que invertimos entrenando a estas personas y a los 3 meses se nos fueron o renunciaron. Tenemos mayores niveles de incapacidad, tenemos mayores niveles de discapacidad, de comorbilidad, etcétera. Y además tenemos este tema que estábamos mencionando de los riesgos psicosociales laborales. Entonces, aquí nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si hacemos algo? Vean qué interesante. Si hacemos algo, aunque no sea una iniciativa que esté todavía muy madura o muy bien articulada, la investigación demuestra que podemos ahorrar o al menos podemos no perder. Pero si hacemos algo y aspiramos a un proceso de transformación cultural sistémica en la organización, podemos hablar inclusive de retorno de inversión. Vean ustedes qué interesante. Y esto ya se ha hecho varios experimentos en empresas europeas. Hay un artículo de Deloitte que les voy a mandar, que es un experimento que se hizo en una empresa canadiense, en el que ya podemos ver cifras de retorno de inversión. Entonces es un ganar-ganar. Conviene a las personas porque la organización se transforma en un factor protector en lugar de ser un factor de riesgo, pero también conviene porque no solamente ahorramos, sino que tenemos retorno de inversión, aunque esto cueste tanto entenderlo y cueste tanto también poderlo dimensionar. Ay, no sé qué me... Ok, entonces ahí nos pasamos la papa caliente. ¿A quién le concierne el tema? ¿De quién es este tema? Este tema lo tienen que articular varias áreas de la organización. Concierne a recursos humanos, que rara vez se ocupa del tema. No sé si hay alguien de recursos humanos aquí, pero concierne a recursos humanos, que mucho a veces está focalizado en capacitación, en reclutamiento y en un montón de cosas que yo sé que tienen que hacer y que hacen, ¿verdad? Pero es un tema de recursos humanos, es un tema de salud y seguridad ocupacional y es un tema también de responsabilidad social y de sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que en una muy, muy buena, en una mejor práctica, los objetivos de esas áreas comiencen a articularse para que dentro de los planes anuales el tema de salud mental y emocional sea un eje transversal en todas y que se pueda realizar un trabajo conjunto en ese sentido. Ok, estoy viendo aquí el chat, perdón. Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué concierne a responsabilidad social o por qué concierne a sostenibilidad? Que de repente uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver sostenibilidad? Bueno, es porque los cambios que buscan impulsarse en la Agenda 2030, que tiene que ver con los ODS y que se han convertido también en objetivos primordiales para la OMS, para la OPS, se incorporan, se orientan a la incorporación de mejores prácticas en este sentido. Entonces, no están contemplados explícitamente, pero sí en los ODS el tema de salud, de bienestar y temas paralelos como pobreza y como género están totalmente alineados con esto. ¿Y qué tiene que ver esto con salud mental? Tiene muchísima relación y en ese sentido es donde tenemos que tener una mirada sistémica. Si logramos desde una mirada sistémica articular todos estos ejes que son tan importantes y que son ejes temáticos, las organizaciones maduran y tienen una transformación a mediano y a largo plazo en la que los esfuerzos internos realmente pues están armonizados y articulados. Entonces, algunas
pautas que se han investigado para la efectividad de estos programas son las siguientes. Vean la número 1. Esto tiene que comenzar por la cabeza y eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Porque de repente el CEO nunca supo nada, los gerentes nunca están presentes en las capacitaciones, hagan una charla abierta para la población, maravilloso. Yo les digo que eso funciona y que eso es muy bueno y eso es muy útil, pero tiene que ser de arriba para abajo, no puede ser de abajo para arriba. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos convencer para que las cabezas se conviertan en sponsors de este tema, en patrocinadores internos, en abanderados, que puedan inclusive desde un estilo de liderazgo más afiliativo y más moderno, hablar sin vulnerabilizarse excesivamente, pero hablar también desde mi yo persona, desde mi salud mental. Se han dado testimonios de CEOs, por ejemplo, que han dicho, yo atravesé por una depresión o yo tengo ataque, y el cambio en la cultura que eso provoca es un antes y un después, con una sola acción como esa. Entonces, esto nos debe llevar a poner esto, y por eso lo puse en otro color también. Los tomadores de decisiones tienen que involucrarse en estos temas. El segundo es conocer a mi población y definir las necesidades. Vemos pautas similares en diferentes organizaciones y necesidades similares, pero es muy importante que yo conozca a mi gente, a mi población. En este tercer punto también se las trae. Yo sé que no es tan fácil, pero es a lo que debemos aspirar. Tienen que haber políticas corporativas que tenemos que revisar, por ejemplo, en empresas en donde hay una cultura de burnout idolatrado, que es en la mayoría de las empresas nacionales, y por ahí el jefe manda el correo el sábado a las 11 de la noche, y como ya me llegó, ya yo estaba dormido, pero ¿cómo no le voy a responder? Voy a responderle, y entonces ya despierto a Ana, que estaba tratando de... Entonces, en la cultura organizacional tienen que establecerse también algunas políticas relacionadas con este tema. ¿Y por qué políticas? Porque a veces hay que entrar por ese lado porque el cambio cultural no se va a absorber y no se va a implementar tan rápido como quisiéramos. También aquí entra el tema de las campañas de los dos lados, prevención y contención, la articulación de estrategias internas y también el aprovechar la tecnología. Hay empresas muy modernas en esto y hay otras que están súper atrás, ¿verdad? Y de repente uno dice, no, ¿cómo hacemos? Peguemos aunque sea en una pizarra, en algún lugar, pero si logramos tener el acceso a la tecnología y los recursos, por ejemplo, para hacer un SharePoint, para estar constantemente mandando gotitas de información a la gente, campañas psicoeducativas, información confiable en donde yo me pueda meter y decir, bueno, creo que tal vez estoy deprimido, voy a llenar esta escala para ver y que me diga, ok, si sacaste más de 10 puntos, buscaba la oficina de salud y bienestar y pedimos ayuda. Eso es parte de la evolución que tiene que llegar a tener el tema. Y como yo les decía, tal vez lo más importante, y aquí un par de ejemplos, lo más importante es comenzar a dimensionar esto como un proceso de transformación cultural. Porque si no, ¿qué es lo que nos pasa? Pasa que pasa, ok, entonces el plan 2022 y el plan 2023, y entonces en este plan 2022 tenemos 3 ejes que es manejo del estrés y de repente autogestión y tenemos esta otra parte. Pero en el otro plan tenemos otros temas que vamos a abordar. Esto tiene que abordarse a un nivel macro y los procesos de transformación cultural tienen ciclos en el que se comienza con ciertos actores, con procesos de diagnóstico, de sensibilización, de implementación de acciones y luego otro ciclo y luego otro ciclo. ¿Hasta que se va logrando? Se logra que el tema se incorpore en la cultura y que siga vigente, por supuesto, en los programas de diferentes departamentos, pero inserto como un eje central dentro de la cultura de la organización. Estas son algunas de las empresas que nosotros acompañamos en 2021. No son todas las que hemos acompañado, pero son algunas de las empresas que tienen ya iniciativas de salud mental, algunas más avanzadas que otras, más maduras, digamos, en este sentido. Y a mí me alegra mucho cuando una empresa de repente levanta la mano y dice, hey, nosotros queremos empezar, no sabemos cómo, tenemos estos recursos, tenemos estas personas, tenemos estos departamentos y queremos comenzar.
Entonces, comenzar ese camino, pues es un camino que implica sus desafíos, sus retos, que tiene que ser acompañado por personas especialistas, no solamente en la parte de atención, porque si nos quedamos solamente en la parte de atención, nos quedamos en el plano de lo paliativo, sino visualizándolo como este proceso más grande y más amplio. Entonces, ay, pucha, ¿cómo se va el tiempo de rápido, verdad? Ya casi voy a terminar para que puedan hacer ahí las preguntas. No pudimos tener representación de Reserva Conchal porque Jennifer, que es la persona de salud ocupacional que ha articulado el programa, y Adriana no pudieron estar presentes, pero sí les pedimos permiso para poder exponer un poquito cuál ha sido el caso de Reserva Conchal y cómo se ha acompañado y se ha ido construyendo ese proceso en la articulación de esfuerzos. Nosotros comenzamos a acompañar en el año 2018, comenzamos a través precisamente del programa de FIFCO Oportunidades, que es un programa dirigido pues a la disminución de pobreza, ¿verdad? En ese momento comenzamos a trabajar temas psicológicos porque de repente pues habían venido trabajando con el programa y tenían algunos casos de éxito, pero habían algunos otros en donde se veía que había afectación de otras áreas, ¿verdad? Habían adicciones, situaciones de violencia, otro tipo de problemáticas, de estrés, de trastornos mentales. Entonces, así fue como comenzó a generarse inicialmente el programa y después de eso hemos estado ya acompañando a través primeramente de salud y seguridad ocupacional, un programa que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo y que yo aprecio, quiero mucho porque yo creo que es una empresa que genuinamente pues se ha preocupado para ir articulando estas iniciativas y orientándolos a un proceso de transformación cultural sistémica. Comenzamos muy intuitivamente, que dando una charla, que atendiendo un caso por aquí, un caso por allá. Y bueno, en este momento ya el programa de salud mental es un programa muy bien estructurado en donde contamos con un equipo de 12 psicólogos y un psiquiatra que atienden específicamente esos casos a través de un mecanismo de derivación, a veces de medicina de empresa, a veces de jefatura, en donde se entregan también epicrisis a la empresa para garantizar la trazabilidad, guardando la confidencialidad. Pero además de eso, hemos implementado grupos terapéuticos, que eso es algo valiosísimo y que yo ahí se los dejo como una inquietud. Los grupos terapéuticos pueden ser un recurso muy valioso por varias razones. La primera de ellas es porque son personas que comparten un mismo malestar, que se articulan entre ellos como una red de apoyo. Y lo segundo es porque el alcance es mucho mayor. De repente uno dice, bueno, es que tenemos 300 personas que no podemos invertir en 300 paquetes individuales, pero sí podemos agruparlos de alguna manera y trabajar en modalidad de grupos terapéuticos. Temas como, por ejemplo, depresión, ansiedad, codependencia, prevención de la violencia, se pueden trabajar en esa modalidad. También tenemos un protocolo de emergencia para atención de casos críticos. Se ha brindado y se brinda anualmente capacitación y actualización en primeros auxilios psicológicos con un manual adecuado también a la zona. Y también ha habido programas de psicoeducación y de sensibilización. Este año, que ha sido eso maravilloso y yo digo definitivamente hay una maduración aquí. Logramos articular las iniciativas de salud y seguridad ocupacional con las de responsabilidad social y relaciones comunitarias, que tiene dos temas que son de muchísimo interés. Uno es el tema prevención de la violencia y equidad de género, y el otro es el tema pobreza, que están trabajando con Horizonte Positivo y con el IPME. Entonces, este año, el programa Positivamente, que así es como se llama, se articula con esos dos grandes ejes. Trabajo con mujeres en la parte de salud mental desde diferentes abordajes y también un programa muy novedoso de economía conductual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir mi conducta, mi emoción, mi pensamiento frente al dinero y frente a la forma en la que lo administro.
que esa es, aquí con la disculpa de las compañeras de banca, y si alguna lo tiene me dice, pero esa es generalmente la gran pérdida sensible en los programas de educación financiera, ¿verdad? De repente uno dice, pero ¿por qué la gente no llega? Pero si está en condición de pobreza, ¿pero por qué no acuden? Bueno, porque ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver con el estrés? ¿Qué tiene que ver con lo que yo aprendí en la casa? Inclusive hay una parte pues neurobiológica que se ve implicada pues en estos procesos de control de impulsos, de toma de decisiones, y a eso se refiere la economía conductual. Ahí les dejo ese término para que lo investiguen. Es un término que tiene muchísimo potencial y que es una pieza fundamental que está faltando en varios procesos. Estos programas están por iniciarse ahora en el segundo semestre y bueno, eso yo lo considero pues un ejemplo de buenas prácticas y también de un programa que ha ido pues madurando y evolucionando a lo largo del tiempo.